Hello babies, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Halloween. En esta ocasión me puse loca a hacerme este maquillaje, que me encantó por cierto. Me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Yo creo que nunca les había traído un video así que comencemos. Primero me recogí el pelo, ahí les muestro entonces la imagen de referencia que tengo, que es un face chart de Milk. Inicié con el tónico, luego con un poquito del Hydrating Serum de ácido hialurónico de Sami y me lo apliqué pues en todo el rostro. Pues seguí con las cejas. Para las cejitas yo quería pues como algo orgánico, entonces apliqué un poquitico del fijador de Sami al jaboncito de Colourpop y me hice las cejas orgánicas. Recuerden que para hacerse unas cejas orgánicas lo que yo hago es peinar hacia abajo, luego hacia arriba y ya después como que ejercer presión, y corregí con corrector bien clarito, literal ese es el más clarito que tengo, ese es uno de Essence. Corregí la parte de abajo de la ceja y ya después con el lápiz, el Goof Proof de Benefit, comencé entonces a sombrear y a darle pues como más definición a la punta más que todo. Y al inicio de la ceja hice como pelito por pelito por pelito para que se viera como más natural, entre comillas, porque obviamente mi ceja no empieza por allá, pero ajá. Entonces, pues sí, básicamente hice eso y corregí entonces luego con más corrector la parte de arriba, cuidando muy bien lo que es la puntica para que quedara bien definida, pero en la parte de adelante, en el inicio de la ceja, en la parte de abajo difuminé bastante como hacia abajo, si me hago entender, solamente en ese inicio difuminé la parte de abajo, porque luego con el bronzer utilicé el Hoola y una brochita para difuminar. Entonces hice, hagan de cuenta, como si el contorno de la nariz, que aún no lo hemos hecho, se uniera con el inicio de la ceja. Y con una sombra más grisácea le di un poco más de profundidad, como un café más grisáceo, entonces se acercaba más al tono de la ceja. Luego con una lengua de gato y más corrector hice como una especie de corte para definir la zona como el contorno de la nariz. Y ya ahí empecé entonces a maquillar los ojos, ya dándoles pues la forma. Oigan, en este momento yo empecé como que a entrar en pánico porque eso estaba fácil, pero luego ya van a ver. Inicié primero con el face paint de Ushas moradito, pero luego dije no, voy a empezar como a hacer un mapeo, pero directamente con el negro, de una, tal, sin miedo. Entonces con delineador negro y una brochita pues así de nail art, que eso es el mejor truco que les puedo dar, usar brochas súper delgaditas para hacer delineados. Hice la primer línea, que era dejando un espaciecito entre ese corte que hicimos, y la ceja, un espacio súper mínimo, y ya después con el face paint de Ushas, ahí sí hice pues el tracito que quería, sellé con sombra porque el maquillaje era como más morado, entonces ya uno ahí empieza a sellar, a sombrear, a jugar con luz, sombra y todo eso, y ya pues uno va creando el color que a uno le gusta. Básicamente en este maquillaje lo que hice fue usar el delineador negro primero para tener como una guía, luego con el face paint de Ushas pintar y rellenar, luego sellar y luego nuevamente retocar la línea con el delineador negro, ya sea líquido o en plumón. Entonces ahí empecé, como pueden ver, ya empecé a hacer las líneas, empecé como ya a soltarme un poquito, porque la verdad es que a la hora de hacerme este tipo de maquillajes, esta sería la primera vez que yo hago un maquillaje así pues en cámara, porque siempre lo hago pues sola en mi pieza normal, relajadita. Entonces pues hacerlo enfrente de una cámara es como más retador, empezando porque yo me agacho mucho, entonces no. O sea, yo luché para que ustedes pudieran ver este video. Bueno, yo acá ya adelanté como un pedacito porque quería ver cómo quedaba antes de, pues si quedaba feo, pues desmaquillarme y volver a empezar, pero me encantó cómo estaba quedando. Entonces ahí sí ya empecé a grabar. Hice una mezclita entre el face paint de Ushas rosadito, pues moradito, con un poquitico del blanco, y creé un rosadito más pasteludo para crear más como un color lila, más o menos. Y ahí empecé a darle más profundidad y dimensión con sombras moradas de la paleta de Colourpop Lilac You A Lot. Se llama así la paleta. La de tonos moraditos, la cuadradita, esa que todos conocemos. Y miren, nuevamente tomé entonces el delineador y yo iba repasando. Y luego, para dar mayor profundidad, pues como a todas las líneas, al maquillaje y todo eso, con el tono tranqui de la paleta de Miss con Uma Quintero, empecé entonces a sombrear más
todos los bordecitos de las figuritas, menos el del párpado móvil, sino solamente el de arriba, ¿sí ven? Ese de ahí. Entonces sombreaba todo lo que es el borde para que quedara así como un degradé entre los bordes oscuros y la parte central de la figura, pues así como iluminada, por así decirlo. Entonces, pues y eso básicamente fue lo que hice, y eso básicamente fue lo que hice con toda la cara, literal. O sea, ahí como lo difícil era concentrarme para que quedara simétrico, o por lo menos lo más simétrico posible, y no torcerme con las líneas y se viera pues como bonito. Entonces por eso les digo, si van a hacer este maquillaje, tengan en la mano una brochita así súper delgadita para hacer nail art, para que puedan hacer esos trazos bien finitos, bien detallados, y se les va a facilitar muchísimo más el trabajo. Entonces, bueno, aquí ya lo que estoy haciendo es hacerme la línea de gato, pero obviamente como este maquillaje era más dramático y pues técnicamente como que el lagrimal lo tiré más hacia el centro del rostro, no donde normalmente es mi lagrimal, entonces ahí la línea de gato interna del lagrimal sí la alargué bastante para que se viera pues así como bien marcadita, y por fuera de cámaras hice lo mismo. Ya me hice la mitad del rostro como para ver cómo iba quedando. Créanme que yo estaba que tiraba la toalla. Aquí yo ya estaba recansada porque este video lo empecé a grabar a las 11 de la noche y terminé a las 6 de la mañana. Entonces, pues yo hice ahí milagros, literal. Yo ya estaba cansada, Dios mío, no. Pero bueno, yo no me rendí. Entonces ya como ya tenía de guía la mitad del rostro ya hecha, entonces fue muy fácil hacer la otra parte. O sea, no muy fácil, pero sí fue como más sencillo hacer los trazos de la otra mitad del rostro. Y como pueden ver, yo tengo marcada como con un lápiz blanco cremita como la forma, la silueta, pues para que no sea sino tomar el delineador negro y seguir esa línea, y eso se conoce como pues un mapeo. Es también otro truco súper chévere para poder hacer este tipo de maquillajes, porque la línea del lápiz se puede, si ustedes se equivocan, se puede borrar, o es más fácil de esconder que directamente iniciar con el delineador negro. Entonces eso pues también es otro consejo, otro truquito que les doy para cuando se vayan a hacer maquillajes así como más artísticos. Siempre hagan un mapeo con lápiz cremita, con un lápiz nude o con un lápiz blanquito. Entonces aquí ya empecé pues a hacer como todas las líneas, a replicar todo lo que veían en la otra mitad del rostro, lo empecé a hacer en esta mitad del rostro. El detalle de la barbilla, empecé a hacer todas las curvas que habían desde el lagrimal como hacia el cachete. Ahí me di cuenta que la habían barrado, entonces cogí un copito y me quité pues como esa parte de ahí. Eso ahí quedó un parchecito, ahorita yo lo arreglé pues como con corrector, pero ahí sí ya corregí normal y seguí haciendo pues las líneas normalmente. Yo no me asusté ni nada, ni entré en pánico, porque me di cuenta que el face paint de Ushas cubre demasiado, o sea, cubría súper bien. Entonces pues no había como necesidad de, ay, va a quedar un parche o algo así, porque de todos modos el face paint de Ushas súper bueno, me encantó, cubría lo que fuera. Entonces, relax. Si usan eso se pueden equivocar porque eso tapa lo que sea, tapa hasta el delineador negro, que es súper potente. Seguí haciendo pues como todos los trazos, los dientes. Tengan en cuenta que ese primer diente de ahí al lado de las líneas del cachete es larguísimo y los otros sí ya son chiquiticos. Y ya entonces comencé, una vez ya tuviera todas las líneas bien perfectas, empecé entonces a rellenar las partes que iban de morado con el face paint de Ushas en el tono moradito. Entonces yo iba como rellenando con moradito y con un toquecito de blanco iluminaba la parte como central, como para ayudarme también haciendo como la iluminación central con crema, para que a la hora de sellar con el polvo o con las sombritas fuera mucho más fácil hacer esas dimensiones y esas luces y esas sombras. Entonces ya ahí lo que estaba haciendo es que con una brochita chiquitica para difuminar empecé a sellar todo con un color lila, y luego con una brochita más grandecita como una lengua de gato comencé a tomar un morado oscuro, como digamos ir del tono más claro al más oscuro, siendo el más oscuro el negro, para que pues ir dándole como más dimensión. Entonces yo iba de menos a más.
Entonces tomé el moradito, empecé a sombrear todos los laditos, todas las esquinitas y bordes. Ya por último, pues con una brochita súper, hiper, mega chiquita, empecé con negro, que recuerden que el negro que utilicé es el de la paleta de Uma Quintero con Miss, el tono tranqui, y empecé entonces a sombrear todos esos rinconcitos con mucho detalle, mucha paciencia, porque la idea es que pues quede súper bien. Y eso que ahí, como pueden ver, yo iba tapando las líneas de negro y se ve lindo, pero se ve aún más bonito cuando ustedes vuelven a pasar el delineador negro como para dar más detalle. Entonces hagan eso. Entonces ya saben, para que hagan eso, ese es el toque final, volver a repasar el delineador por todos lados para que los trazos queden súper bien y vayan difuminando súper bien también el negro. Miren, ahí yo ya empecé entonces a bordear nuevamente todas las líneas con el delineador. Yo utilicé un delineador en plumón, utilicé el de Anika, por si querían saber. Me salvó la vida, literal. Luego ya tomé como una sombrita lila metalizada. Bueno, eso es un iluminador de Colourpop que se llama Still Loading. Y luego con la paleta de Lilac You A Lot de Colourpop iluminé todas esas partes centrales que habíamos iluminado con sombra anteriormente para darles más dimensión. Y luego con el glitter de mi marca Smake en el tono Selene, lo que hice fue hacer como una especie de halo eye en los ojitos, y también lo apliqué en el centro donde aplicamos toda esa sombra brillantica para iluminar más, para que quedara así como más divo, también como en el nuevo lagrimal que creamos, en la unión de todas esas líneas. Y bueno, eso fue como el toque. Divino mi glitter. Pues no es porque sea mi glitter ni mi marca, pero súper lindo quedó. Yo ya estaba entrando ya en pánico, yo estaba que tiraba la toalla, yo no. Entonces literal yo me la pasé corrigiendo. Me quedaba muy difícil porque mi nariz es un lado más pequeño que el otro. Yo quería que la nariz se viera acorde a todo el maquillaje que habíamos hecho y que no me quedara como un triángulo gigante, sino que quedara bien. Entonces lo que hice fue con el face paint, hice los bordes y pues rellené, hice la formita, luego con delineador delineé todo el borde y ya después con base empecé a corregir y nuevamente el delineador y así hasta llegar a la forma deseada. Sombreé, hice lo mismo con las sombras negras, moradas y el glitter en la puntica de la nariz para iluminar. Y ya en la frente, sinceramente, no sé qué hice. Literal, no sé qué hice. Yo ya estaba, la verdad, estaba ya muy cansada. Incluso yo no me había dado cuenta que me faltaba la frente. No. Es que no me vuelvo a maquillar a las 5 de la mañana. Qué cosa tan horrible. Yo ya rejuraba cuando había terminado la nariz, ya terminé el maquillaje. ¿Cuál es? Cuando me voy viendo esa frente sin nada. Entonces, pues hice lo mismo. Hice las formitas primero con delineador negro y luego rellené con el face paint de Ushas y luego ya nuevamente con las sombras. Hice las dimensiones y todo eso. Me pegué las pestañas gigantes, o sea, literal, siempre que se vayan a hacer un maquillaje así, no sean tacaños con el tamaño de las pestañas. Háganse las pestañas gigantes, en serio, no se van a arrepentir. Y pues que se vea de aquí a la luna, literal. Y en los labios hice lo mismo. Tomé el face paint de Ushas, el morado, me lo apliqué como un labial, luego empecé a darle sombra con un color lila, luego con un morado más oscuro y luego con el negro, pues con la sombra negra, sombreé todo el borde de los labios súper bien. O sea, todo el proceso fue lo mismo. Primero delineador negro, después rellenar con el face paint y luego sombrear y luego volver a delinear con el delineador negro. Como vieron, utilicé también el pigmento Scorpio de Aurora Pro Makeup en los labios para darles ese brillito así como verdoso, súper lindo. Y ya por último, que me tapé los labios con el espejo, soy una genio, lo que hice fue delinearme pues todo el borde de los labios con el delineador de Anika negro. Eso fue básicamente lo que hice. Y ya por último, toquecitos finales, así súper divos, pegar las piedritas, perlas,
me pegué de todo, literal. Y ya ese fue el resultado final. A mí me encantó, la verdad, como les dije al principio del video, yo me siento muy orgullosa de mí misma al hacer este maquillaje. No quedó perfecto, obviamente, técnicamente este sería como mi segundo maquillaje así como más artístico que hago en toda mi vida, pero a mí me encantó y ya, pues básicamente eso fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.